Bienvenidos queridos amigos de Libres Pensadores. En este video tendremos un tema muy importante. Estaremos hablando acerca del amor y el sufrimiento dentro de la Matrix. Y nos están acompañando mis invitados, Yorlena González y William Matamoros, del canal La Matrix Anunnaki. ¿Cómo están, Yorlena y William? ¿Qué cuentan? Hola Pablo, ¿cómo estás? Encantada de estar en tu canal, en esta invitación, discutiendo este tema tan interesante. Muchas gracias por la invitación. Hola Pablo, bueno, un saludo y me alegra de que nos hayas invitado, porque siempre me has invitado, pero como despierta este es el tiempo, pero en esta ocasión lo estás haciendo a través de lo que somos la Matrix Anunnaki o LMA, que es como también nos llamamos. Y bueno, sí, muy interesante el tema, muy interesante. Es un privilegio tenerlos aquí en el canal y es muy importante lo que van a abordar. De paso les comento, si ustedes quieren ir al canal de William y Yorlena de la Matrix Anunnaki, les dejaré en un comentario fijado al finalizar el video para que vayan a ver ese contenido. Estarán viendo una parte aquí del programa, la segunda parte yo los invito a que vayan a verlo allí en el canal de la Matrix Anunnaki. Muy bien, vamos a abordar hoy unas 5 preguntas y son muy importantes. Vamos a pasar entonces con la primera pregunta. Primero, antes que nada, ¿qué sería la Matrix o cómo entienden ustedes lo que sería la Matrix Anunnaki? Para los que no han visto el video anterior. Bueno, en esta ocasión déjame yo tratar de explicarlo de la manera en que yo lo entiendo. Creo que Yorlena también lo entiende, pero de otra forma. Pero bueno, vamos a hacerlo o a empezar yo de la manera en que yo lo entiendo. La Matrix. Cuando hablamos de la Matrix creemos de que es algo parecido así a la película Matrix o a la simulación de un juego. Podría ser de esa manera, pero nosotros tratamos de abordarlo de la perspectiva de que estamos dentro de un sistema no real. Vivimos una vida no real, pero manipulada por entidades que al final le podríamos llamar los controladores o ustedes le podrían poner el nombre que quieran, como los arcontes, los Elohim, el nombre que ustedes quieran ponerlo, pero estamos siendo manipulados por entidades que controlan a través de programas, controlan a la humanidad. Dentro de esta Matrix o dentro de este sistema controlado, que podría ser muy bien una especie de realidad virtual, porque es algo que ya científicamente muchos científicos lo están tomando muy en cuenta como algo real. Dentro de este sistema o Matrix, habemos o hay personas que son seres de luz reales que están encarcelados dentro de este sistema cerrado, y también hay un grupo de personas creado por el mismo sistema a los cuales nosotros le hemos puesto como nombre los rellenos, ¿verdad? Dentro de esta Matrix, el sistema de control es todo lo que nosotros vemos. Sistemas como sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas religiosos, todo tipo de sistemas que controlan. Y nosotros en nuestro canal abordamos estos temas punto por punto. Como por ejemplo la pirámide del drenaje, cómo te drenan a través de las religiones, cómo te drenan a través de prácticas como por ejemplo las de ventas, ¿verdad? Que es una forma piramidal. Y también hemos tratado diferentes temas: el despertar dentro de la Matrix, el amor dentro de la Matrix, el amor y el sufrimiento. También, por ejemplo, el último programa que hicimos, que los invitamos a que lo vayan a ver, la mentira o el engaño de la Kundalini. Bueno, tenemos muchos temas y muchos más por abordar. ¿Cómo tú miras la Matrix? Bueno, muy parecida, muy parecida. Sí, como tú lo dices, un sistema normalmente completamente manipulado, ¿no? Y donde nos están drenando energía, porque de
grupo de personas que llevan una luz verdadera, de ellos es que viene la potencial luz o para manejar este sistema. Cuando esa luz es drenada, entonces el sistema funciona perfectamente. Entonces, a través de esos 4 paradigmas que hablaste, la religión, la política, la economía y la educación, por esos 4 paradigmas nos han manipulado y nos han enseñado una forma de vida que es completamente contraria a la que desea el ser de luz. Así es, así es. Más o menos eso es lo que entendemos como una Matrix. Más allá de que posiblemente, yo lo creo de esta manera, de que sí posiblemente estemos viviendo dentro de una especie como de juego, donde hay alguien que nos controla y también todo está creado y diseñado. Porque muchas veces, no sé si te has preguntado, bueno, si quieren la energía de nosotros, ¿para qué? Bueno, para poder mantener el sistema. Sí, pero bueno, eso lo explicamos dentro del canal y los invitamos a que vayan allá y lo vean. Excelentes respuestas y muy al punto también, chicos. Y era como para hacer una introducción para que conozcan otros amigos que nos están escuchando por primera vez con respecto también al canal que ustedes administran. Bueno, chicos, la primera pregunta que les voy a hacer es con respecto a lo que estamos hablando y es: ¿qué es el amor y el sufrimiento dentro de la Matrix y cómo se manifiestan en nuestra vida diaria? Bueno. Comienza tú. Sí, yo voy a comenzar. El amor es una de las principales cualidades divinas. Por divinidad entendemos que es la esencia de lo absoluto, es decir, lo eterno, o el origen profundo que habita en cada ser y lo conecta con todo lo existente. Esa es la divinidad entre nosotros. El amor en esta creación se expresa a través de las emociones. Esto quiere decir que en muchos de los casos se expresa en nuestra vida diaria a través del miedo y por consiguiente del sufrimiento. Este amor es completamente mental, el amor emocional. Solo la conciencia puede expresar el amor incondicional. Somos para esta matriz baterías de descargas energéticas. A través de ellas drenan nuestros miedos y esto deriva en potenciales sucesos que nos sumergen en el sufrimiento. Bueno. Más o menos eso es exactamente. Sí. Por ejemplo, hemos aprendido dentro de este sistema de cosas, hemos aprendido a amar y tú ves que es la especie de o la forma de amar dentro de este sistema es una forma que podríamos decir o podríamos llamar una forma tóxica, y no solamente con tu pareja, sino también con las personas que te rodean. A veces hasta creemos que somos dueños de nuestros amigos, que cuando nuestros amigos de pronto se alejan, nos enojamos porque nuestro amigo nos abandonó. Tenemos una especie de amor tóxico con nuestros hijos. Nosotros hablamos mucho del desapego dentro de nuestros programas. Uh-huh. Esta palabra es muy mal interpretada por muchos porque creen de que desapego es igual a desentenderse o dejar de amar a las personas que nos rodean, sobre todo a nuestros hijos, a nuestros padres. No. Hemos explicado en varias ocasiones el desapego es el dejarlos a ellos ser libres. A veces yo, por ejemplo, que siempre he dicho, pongo de ejemplo, yo tenía un amor muy tóxico con mis hijos. Cada vez que se iban de viaje, yo andaba ahí controlándolos, llegaban a Honduras, que es donde ellos nacieron, y ahí estaba pendiente, llamándolos, preguntándole qué era lo que iban a hacer en el día. Estaba ahí, encima de ellos, que no los dejaba respirar. Ahí estaba soplándole la nuca. Y llegó un momento en que, claro, lógicamente, ya ellos son hombres, son mujeres, son adultos, y ya estaban hartos. Y hubo un momento en que ya ni me contestaban el teléfono, y yo desesperado. Y cuando llegaron aquí me decían, pero tranquilo, que ya, demasiado. Y cuando empecé a practicar el desapego, como digo, no dejándolos de amar, porque eso es difícil de hacerlo. Eso nunca un padre va a dejar o una madre dejará de amar a sus hijos. Pero cuando dejé que ellos fueran
individuos, porque yo creía que eran parte de mí, un brazo, un ojo. Cuando Una extensión. los dejé que fueran libres, entonces fue cuando ellos empezaron a darse cuenta de que ya yo empezaba a confiar en ellos, que yo, bueno, empezaron a ser libres, definitivamente. Y hoy, lógicamente, claro que siempre estoy pendiente, pero no estoy sofocándolos. ¿Cómo tú lo miras también de esa manera? Sí, bueno, el desapego es la neutralidad y la vida en el presente. Porque cuando uno vive en el pasado, en el futuro, uno adelanta todas las experiencias. Ejemplo, cuando él mira a sus hijos, miraba, si su hijo viajaba, miraba siempre el accidente que iba a tener, ¿no? Y entonces eso es un exceso de futuro, y por ende un exceso de imaginación, ¿no? Eso el sistema nos ha enseñado a vivir en el pasado, en el futuro, con miedo, pero nunca estamos viviendo en el presente. Y eso es lo que significa dejar un poco ese sistema que nos han hecho por miedo de creer que nos podemos adelantar a las cosas que pasan, pero lamentablemente nos adelantamos siempre a lo negativo, porque así nos enseñó el sistema, ¿no? Y por esta razón el desapego no es otra cosa que vivir en el presente también dentro del amor. El amor por los hijos, el amor por la madre, el amor por la pareja. Porque si yo me siento aquí y pienso, bueno, mi pareja me va a ser infiel y tengo eso siempre en la cabeza, eso no es amor. Entonces, practicando el desapego, la palabra es chocante, pero es chocante porque me estoy desapegando del sistema, de la forma de pensar que me enseñaron. Eso es el desapego por todas aquellas costumbres, dogmas que he aprendido. Es muy fuerte porque lamentablemente nosotros estamos enseñados a dar y a recibir un tipo de amor que lamentablemente a veces nos afecta nuestras emociones y también nuestras relaciones. Sí. Y es algo que muchas personas se preguntan incluso, cuántas relaciones han tenido, las han ido mal y no saben si es el problema de él o el problema de ella y siempre buscan, pero a veces el problema es el apego, no solamente a una persona, a las cosas, a la vida misma, porque lo que comentaba en ese programa, Yorlena, era que cuando una persona va a dejar este mundo, a veces los familiares quieren aferrarse que no se vaya y a veces eso también está afectando, porque quizás esa persona está sufriendo, tenga una enfermedad terminal y ya no quiere estar más acá. Sí, bueno, entonces ahí también se puede demostrar el amor, ¿no? El amor verdadero. Yo trabajé en un hospital. El amor verdadero significa una madre bueno, lo puedo contar. Era un muchacho de 17 años con un cáncer de hueso, etapa terminal, ya los dolores eran terrible. El morfio no le estaba haciendo nada, ¿no? La madre va a nosotros y nos pide que por favor, porque se puede hacer una medicina paliativa donde lo pongamos a dormir poco a poco. Cuando nosotros evaluamos esto, ¿no? Como médico, no hay otra cosa de un amor el amor más grande es cuando la madre dice, no quiero que sufra más. Pero también tenemos el otro caso donde el muchacho cae o la muchacha cae en coma y la madre le dice, me la mantienen viva como sea. Ahora, si evalúas, el amor verdadero viene de dejar el egoísmo que nosotros hemos aprendido en esta vida y decir, ¿por quién estoy viviendo? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Y qué significa el amor? El amor para mí significa tenerlo que ver sufriendo, eso es el amor, solamente para llenar mi ego. Eso, es muy fuerte lo que digo, pero en este caso es muy, pega mucho, ¿no? Porque son situaciones, pero uno puede mirar, después que uno es observador, tú puedes mirar las dos situaciones así y así. Porque no existe un dolor más grande que tener que entregar a tu hijo. Y lo estás entregando porque tu amor no te deja seguir viendo ese sufrimiento. Porque estás viendo por él. Pero cuando estás viendo por ti, lo mantienes vivo. Eso es parte del egoísmo que no hemos aprendido. Decimos de que es amor, pero realmente no es amor. Que hemos aprendido. Es egoísmo, realmente. Porque estamos llenando el ego de querer tener a esta persona que ya no quiere, como sea.
de quererla tener aquí, con nosotros. No importa si sigue sufriendo. No importa. ¿Verdad? No importa. Queremos tenerla. Sí. Pero para llenar el ego de quién? El tuyo. El mío. El mío. Porque ya esta persona no soporta su cuerpo. Sí. ¿Verdad? Es muy duro. Es muy duro mirar esto. Y entonces hay gente que dice que esto que nosotros decimos es falta de amor. Porque le llamamos desapego. No, es que nos estamos desapegando exactamente de... O aprendiendo, porque realmente estamos aprendiendo. Estamos desaprendiendo primero. Estamos desaprendiendo primero, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo a dejar libre. A dejar libre. Yo he aprendido una cosa. Nuestros hijos no son de nosotros. Nosotros fuimos los que participamos en crear un cuerpo para que un espíritu, un ser de luz viniera y habitara ese. Pero realmente no son de nosotros. No son de nosotros. Y eso, mientras nosotros no lo entendamos, ellos son espíritus independientes de nosotros. Nosotros solamente fuimos los creadores de un cuerpo. Somos vehículos para que ellos lleguen acá. ¿Verdad? Así como nosotros no somos de nuestros padres. Es duro lo que estamos diciendo, pero si solo se pusiesen a pensar, entenderían de lo que se trata esto, ¿verdad? No es desamor, no es que uno no los ame, claro que uno los ama. Son carne son carne de uno, son sangre de uno. Pero lo que el ser que habita ese cuerpo de carne y sangre no nos pertenece. No, ese es un espíritu libre. Un espíritu libre. Solamente lo que ha hecho es, nosotros lo que hacemos es ser un vehículo para ellos y tener una forma de que cuando llegan aquí, darle lo mejor, y lo mejor no está ni siquiera en las palabras, sino en los ejemplos. Somos nosotros con nuestros ejemplos que hacemos que esa vida pueda ser fluida, ¿no? O pueda ser interferida. Así es. Así es. Y es algo que debemos aprender o reaprender, amigos. Sé que son temas sensibles, pero hay que considerarlos, hay que tenerlos en cuenta. Muy bien, gracias, chicos. Bueno, ¿de qué manera nuestro cuerpo y nuestras emociones pueden convertirse en trampas que nos mantienen atrapados en la Matrix, dicha que hemos estado dialogando? Bueno, los cuerpos biológicos son limitados y están predispuestos a sustancias químicas, polaridades magnéticas y eléctricas que nos hacen actuar a través de impulso. Algunos de estos son inevitables, otros solo se pueden regular si se entra en conciencia. En pocas palabras, ya la materia de por sí es la trampa que la Matrix utiliza muy bien. Las diferentes frecuencias creadas representan los extremos de polaridades. Vibrar con amor emocional o vibrar con el miedo, ambos se basan en el sufrimiento para la extracción de la energía. Un ejemplo es el amor de pareja, el amor emocional de las parejas, como ejemplo, es recurrente. Se dice que se repite y se repite y se repite. En esta matriz, es decir, que pasa y necesita de una nueva víctima, una nueva relación para sentir la esperanza de que esta vez sí es para siempre. El amor recurrente es porque a través de esas sustancias químicas que nosotros segregamos, de las hormonas, nosotros tenemos, por falta de conocimiento, tenemos etapas dentro de las relaciones de pareja, que es el fuego, la estabilidad y el enfriamiento. Cuando nosotros no conocemos, no tenemos conocimiento, creemos que el amor ha pasado, que ya pasó, porque nos han enseñado un amor totalmente desvirtuado en esta matriz, ¿no? Entonces el ser que no tiene el conocimiento cree, ¿no?, que el amor se terminó, se enfrió. Muchas personas no entienden que el cuerpo biológico te está haciendo una jugada. Y si no puedes con esto, si no tienes el conocimiento, vas a fracasar dentro de una relación una y otra vez y siempre vas a empezar buscando el amor verdadero. Así es. ¿Cómo podemos simplificar esto? Todos estamos acostumbrados a que de pronto nos enamoramos, tenemos esta pareja
que nos acepta con nuestros defectos, con todas nuestras virtudes, y vivimos esa luna de miel que queremos de que sea permanente. Pero el amor va pasando por diferentes etapas. Y una de esas etapas es, primero, esa calentura, que no andamos de mano, queremos besarnos en todo momento, delante de la gente, no nos importa nada, es la locura, pero eso empieza a ir mermando y no significa que se esté perdiendo el amor, simplemente se está pasando a otra etapa del amor. Dentro del canal Despierta, este es el tiempo, tengo un video que fue escrito el tema por Yorlena, y yo, fui la voz de eso, y ahí hablamos de las diferentes etapas de las cuales se nutre el amor. Lo que pasa es que estamos equivocados en la forma de amar dentro de este sistema, que creemos de que todo el tiempo tiene que estar el fuego encendido, y el fuego puede estar encendido, simplemente va pasando por diferentes etapas, y eso es a lo que se refiere esta... Pero va pasando por diferentes etapas exactamente porque tenemos un cuerpo biológico que está limitado. Va pasando exactamente, nosotros tenemos un cuerpo que nos limita en muchas cosas. Primero porque somos una bomba química. Cuando por fuera vienen los factores emocionales que ¿no? Como el estrés, si la persona trabaja mucho, si la persona tiene muchas deudas, y aparte la persona tiene deudas, trabaja mucho, tiene que pagar la casa y tiene que ser un buen amante o una buena mujer. Esto todo es lo que viene de afuera, hace que esta bomba química por impulso tenga una reacción entre nosotros. ¿Qué pasa? Estamos limitados. Y no se diga también cuando envejecemos, es lo mismo, empiezan a fallar las hormonas y vuelve otra vez el mismo, ¿no? Y por eso es que hay muchos quiebres dentro de las relaciones, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Pero si entendemos un poco el conocimiento y entendemos nuestro cuerpo, por eso hablé sobre, si estamos un poco en conocimiento, podemos regular algunos impulsos, algunos no los podemos eliminar, pero por lo menos lo podemos regular, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo clave para entender que la felicidad, o que el amor verdadero entre seres verdaderos tiene poco que ver con estos estados emocionales que son manipulados desde afuera. Sí, eso de las etapas es muy importante aclararlo, porque también muchas personas se van a interpretar la frase cuando se nos fue el amor. O sea, no es así, sino que va evolucionando o va creciendo o teniendo una metamorfosis, ¿no? Exacto. No es el mismo amor de unos adolescentes que unos jóvenes adultos, o de unos jóvenes adultos o gente ya mayor. O sea, va diferente, pero cuando se pierde el respeto y todas esas cosas, eso es otra cosa, ¿no? O sea, eso ya va a otro tema. Eso va a otro tema. Mira, y una forma fácil de explicarlo, nosotros, como seres humanos, tenemos muchas metamorfosis y vamos pasando por etapas a medida que vamos creciendo. Cuando yo tenía 10 años, pensaba de una manera. Cuando tenía 15, mi pensamiento era otro. Y a medida de que fui creciendo, mi pensamiento era otro. Cuando yo tenía 40 años todavía, mi hermana me decía, tú sigues siendo un inmaduro. Hoy tengo más de 50 y mi pensamiento es totalmente diferente en todos los aspectos, aún en creencias. Y eso no significa de que uno sea un inestable, no. Significa de que tú vas evolucionando, tus pensamientos evolucionan, tus creencias evolucionan, ¿verdad? Sí, en realidad, con el paso del tiempo y el conocimiento, el amor se traduce en admiración. Cuando dejamos de admirar a nuestra pareja, dejamos de amar. Pero el amor verdadero se traduce en la admiración. Cuando yo veo a mi persona favorita y todavía la admiro, eso es amor. Un dato muy importante diste ahí. La admiración no se debe perder. Y muchas veces llegan a ese punto algunas parejas y bueno, ahí sí, eso es otro tema, ¿no? Sí, eso es otro tema. Otro tema. Muy bien, continuando. La siguiente pregunta es muy importante también. ¿Cómo influye
la programación social y emocional en nuestras creencias, comportamientos y hasta en la forma en que entendemos el amor? Creo que más o menos lo tocamos, pero podemos profundizar. Sí. Esa pregunta es muy, pero muy importante, sobre todo en tiempos como estos, donde estamos siendo bombardeados por todos lados. Y no solamente nosotros como adultos, sino también nuestros niños están siendo bombardeados, y por eso se está percibiendo el amor de otra manera. Hoy, bueno, yo sé que tú vas a hablar pero déjame hablar. Hoy tú vas a una discoteca, conociste a una persona, perreaste 2 canciones con ella y ya crees que estás enamorado. Y eso es por la manipulación que no solamente los medios de comunicación, sino también de la información que está llegando a nosotros, no solamente visual, sino también a través del oído, con las canciones, la denigración sexual. Eso creo que está matando lo que es realmente el amor. Sí, bueno, yo escribí algo sobre la programación social. Yo aquí me afinco en los dogmas y paradigmas enseñados desde nuestro nacimiento, por las 4 columnas que sostienen a este sistema. Esas 4 columnas que son la religión, la política, la economía y la educación. Allí nos enseñan que existe para todo un creador. Este creador tiene una idea y de allí nace su creación. Pero existe una verdad irrefutable, y aquí hay que poner mucha atención. Aquí digo yo, la madre otorga una parte de sí misma en todo lo que ella crea, y ella crea todo con amor y verdad. Es decir, la teoría de que existe en la política alguien que haga las leyes, en la religión otro que hace leyes, en la educación alguien que dice siéntate 8 horas y te quedas escuchando lo que yo hablo, en la economía si no trabajas no comes. Esa cantidad de cosas y paradigmas que están allí no tienen absolutamente nada que ver con el amor verdadero. Y aquí pongo un ejemplo: el amor verdadero, irrefutable, es el de la madre, aquella que está creando en la verdad y en el amor, y que está dando una parte de ella misma. El amor de la madre, otra vez responsable de la creación. El amor no es emocional, el amor incondicional, ¿no?, es el que ella da. El amor emocional existe solamente en este sistema de la tierra, que está distorsionado por el mal. Aprendemos solo de un amor de sistema, basado en creencias de amor, culpa, sufrimiento, y de allí que el lema, el amor duele. La programación social nos hincha el ego, que fue creado para cortar a los seres de amor divino. El ego está en total oposición al amor verdadero. Todas las leyes son hechas para invitarnos a corromperlas y caer en la tentación, y una vez perpetuado el hecho, llega el castigo, que puede ser absuelto por el perdón. Eso es según esta matriz, el amor. Es un poco complejo, pero trata de ampliarlo para que se entienda. Sí, lo que estamos hablando es que en este programa nos metieron la idea de un creador, el creador de leyes, el creador de los castigos, el creador, todo es un creador, ¿no? Y no tomaron dentro de este sistema, no tomaron en cuenta que hay algo irrefutable, que hay un amor por encima de todo eso, que no hace leyes, que crea dando un pedazo de sí mismo sin pedir nada a cambio. Y pone como ejemplo el amor de la madre. ¿No? El amor de la creación. Exactamente. Y por eso habla que ese amor de la madre es un amor que está completamente fuera del sistema. Solamente en el sistema se da un amor emocional. ¿Por qué? Porque se da por medio de: tú rompes la regla, yo te castigo, pero hay algo que te absuelve del pecado, y es que cumplas mis leyes. Ahí está la caída, ¿no? Y el que lo entienda sabe en la trampa que nos pusieron.
Ujú. Sí, Es una rueda de samsara. Exactamente. es complicado y es turbio también a la vez. Muy turbio, sí, hay que decirlo. La verdad que sí, el Jehovacito. Tío Bachito. Sí, Jehovachito. es muy turbio. Mm, Sí. sí. Bueno, ¿en qué consiste entonces la ilusión del sistema espiritual y religioso? Acá viene un tema más turbio. ¿En qué consiste la ilusión del sistema espiritual y religioso y cómo ambos pueden funcionar como mecanismos de control? Dale, dale. Sí. Tú. Existe una ilusión formada a través de todas las religiones de este planeta, apoyadas en muchos casos por escritos milenarios o sagrados, como por ejemplo la Biblia. El hombre, buscando respuesta, encuentra un manual bastante contradictorio, basado más en ley que en amor verdadero o amor incondicional. Como lo mencioné antes, las leyes son trampas del sistema. La ilusión a través de la falsa espiritualidad también te lleva a una evolución dentro de la misma matriz. Es como decirle a un niño, vas a crecer, sin decirle cómo. Así es la falsa espiritualidad. El buscador entra a sitios donde habrá ley, culpa y perdón. Así, atravesando el umbral, llegará a la falsa luz. Sin duda alguna, los sistemas religiosos de esta matriz saben qué buscan los seres verdaderos. Y las opciones que le presenta la matriz está simplemente adaptada a cada avatar, a todas sus experiencias y sus traumas. Por eso encontrará en una variedad de iglesias, grupos, libros sagrados, prácticas milenarias y otras tantas que le darán la sensación de encontrar una respuesta adecuada a la percepción de vida que hasta ahora tiene este ser. Ujú. ¿Cuánto nos hemos visto envueltos dentro de las religiones creyendo? Bueno, tú, Pablo, que fuiste por mucho tiempo, fuiste adventista, yo que por poner un ejemplo, fui por 22 años evangélico. Bueno, Yorlena se salvó de que no fue nada, ¿verdad? Que no estuvo metida dentro de este rollo. Y cuando digo se salvó, hay mucha gente se ofenderá, pero es cierto. La mejor religión que tú puedes practicar es ser una buena persona. Y no tanto ser una buena persona, porque si eres muy bueno, te pasan por encima, como camión. Si eres malo, tampoco es correcto. Pero creo que la mejor religión es ser justo. Justo con lo necesario. Y bueno, ¿cuántas veces creíamos de que estábamos haciendo lo correcto dentro de la religión? Y lo único que estábamos viviendo era una ilusión, creyendo en un Dios que no era Dios. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Creyendo en leyes, pensando de que estas leyes era para llevarte al camino correcto. Y más bien, el mismo Pablo, si hablamos de la Biblia, el mismo Pablo dice, yo no conocí la codicia si no fuese porque ahí me decía, no codiciarás, ¿verdad? Yo no, el ladrón dirá, yo no conocí lo que era robar, porque a menos de que por ahí que me lo decían, no robarás, ¿verdad? De lo contrario no se hubiera hecho. Pero como hubo alguien que dijo, no harás, entonces nosotros lo hacemos. Porque siempre vamos a la contraria, porque el no, dentro de la psicología, pareciera que es una palabra mágica para hacer todo lo contrario. Tú que eres doctora, ¿qué puedes ampliar al respecto de esto? Con respecto a la psicología del no y las órdenes negativas. Sí, bueno, viene solamente el que hace la regla, sabe que está provocando que alguien la rompa. De ahí es que nace la regla, de ahí es que nace la ley. La ley es simplemente el código para que el ser humano sea atraído a romper cada regla. O sea, cuando a nosotros nos dieron los mandamientos, inmediatamente nos dieron, mejor es que nos hubiesen dicho, haz esto. Porque así es que trabaja la ley inversa. Hablamos de la ley inversa en el ser humano, es como un espejo que es para atrás. No hagas esto, hazlo. No tomes droga, anda y toma droga. Entonces todo esto, toda la ley está compuesta porque conocen la psicología del ser humano.
saben cómo manipularnos y por esta razón nos ponen cada vez más leyes, cada vez van a aparecer más leyes que nos van y todo esto es solamente una invitación a que nosotros estemos más rebeldes, ¿no? A que rompamos la ley. A que rompamos la ley, exactamente. Y que tengamos candela por Sí. castigo. Exacto. Así es. Y la oportunidad de que nos perdonen, no, porque eso queda aquí. Eso es algo, eso es como tener una cuenta en el banco que nunca se termina. Yo hago esto, pero mira, me perdonan. Yo hago esto y pienso así y mira, me perdonan. O sea, es una concha de mango en realidad, ¿no? Es en realidad. Es muy, muy cierto lo que está manifestando y eso también te hace pensar, nos hace pensar con respecto a lo que vimos en el pasado con el pueblo de que no vamos nomás mucho, que seguía este Elohim y que la verdad él lo que utilizaba era un pueblo duro de esclavizar. Y eso es lo que significa duro de servir. Y la otra vez, viendo el programa de ustedes también, cuando decías que ponías, no tienes que comer carne, pero yo te pongo la carne, te la pongo ahí, pero no la tienes que comer. Si la comes, yo te castigo. O sea, es como que le estás diciendo a la persona o al individuo que tiene ahí la tentación, que no tiene que acercarse, pero después, si te acercas, te doy un castigo. O sea, Sí. es como si le dieras a un niño un juguete, dicen, no puedes jugar con el juguete, pero lo tengo acá cerca. O sea, ¿qué va a hacer el niño? ¿Va a querer jugar con el juguete? O sea, Sí, es la es como que el contradicción. no te lleva a hacer a la acción. Así es. Sí. Es triste, pero es la realidad, ¿no? Y aunque, como tú dices, muy bien, muchas personas se ofenden porque están pasando por una experiencia quizá diferente a la nuestra. Todavía no ha llegado ese momento de que se den cuenta de ciertas cosas. Pero como tú dijiste una vez, en algún momento llegará. Hay que Así tener es. un poco de paciencia nomás. Así es. Muy bien. Y bueno, esto es lo más importante. ¿Qué papel juega el despertar de la conciencia en liberarnos de estas trampas y en reconectarnos con el propósito original de la vida? ¿Quieres que yo empiece? Sí. Sí. El despertar no es más que la progresión espiritual, es decir, ser cada vez más consciente del amor de la madre, que siempre está ahí incluso cuando uno no está consciente de ello. La humildad, la abnegación y dedicación son necesarios con el fin de reflejar que estamos incondicional con todos estos atributos. Cuando uno refleja todos estos atributos, la humildad, la abnegación, el estar allí, entonces podemos reflejar el amor verdadero. La existencia en este plano lleva solo un objetivo: la destrucción de seres verdaderos para que puedan perder su energía divina y así no se pueda romper este sistema. Pero la evolución o el despertar de la conciencia conlleva, o del espíritu conlleva, primero, a la caída de los velos que cubren la mentira de este sistema. Entender el mecanismo del pecado y el perdón como trampa de la mente. Minimizar al ego que está en la mente y escuchar la sabiduría impregnada en la conciencia por los recuerdos existentes. Entender el falso juego de la dualidad y el individualismo. Por último, el aceptar que todos estamos siendo engañados y por esa misma razón no debemos juzgar, pues el poner en práctica el amor de la madre, el amor incondicional, es sentir la unidad con todo, experimentando en todo momento y entre todos los seres vivientes. Así es. ¿Qué papel juega el despertar? En mi opinión, bueno, yo creo que el despertar de la conciencia es algo que va a venir, quieras o no quieras. Así como creemos de que la Matrix, el arquitecto, creó códigos para mantener o crear un propósito, y cada quien fue creado con un código, con un propósito en
en esto que nosotros llamamos realidad, y que aparentemente no sabemos ni cuál es nuestro propósito, porque sabemos, o hay miles de personas, millones de personas que no saben a qué vinieron a este mundo y todavía se preguntan, ¿qué hago aquí? Y por eso muchos, aún millones, se quitan la vida porque no saben cuál es su propósito, porque no lo han entendido, porque no lo han encontrado. Así como ese código ha sido creado y pareciera de que ese código es inquebrantable, yo pienso, y es mi opinión, hubo alguien que entró a esta Matrix y dejó un mensaje para romper códigos, ¿verdad? Y todo aquel que sea capaz de alcanzar y tocar ese código, despertará. No todos a la misma vez, pero el despertar está garantizado para todos, ¿verdad? En su momento, no hay que apresurarse. Muchos, en el momento en que nos dimos cuenta de ciertas cosas, de ciertos engaños, corríamos y decíamos y hablábamos con nuestros familiares, con nuestros amigos y le contábamos, esto está mal, mira, encontré esto, descubrí de que, por ejemplo, Jehová no es Dios, y nos tildaban de loco y nos desesperábamos, nos sentíamos afligidos cuando veíamos de que nadie nos paraba bola, porque queríamos nosotros ser los que rompiéramos el código. No. Hay que esperar a que la gente por sí sola alcance ese código del despertar. Cuando lo toque, es irremediable. Despertará. Así es. Es una energía que nos toca a todos. Bueno, me atrevería a decir que una segunda venida sería en conciencia. Esa luz está entre los seres y esa luz saldrá porque esa conciencia habita en nosotros, ¿no? Y de ahí no viene, la salvación no viene o la transformación no viene desde afuera no viene nada, sino que los mismos seres que vayan despertando van a despertar a los otros seres. Esa luz que se está irradiando, esa conciencia, esa segunda venida que está despertando a seres y que están, esos seres se notan, porque donde pisan esos seres hay armonía, hay amor, ¿no? Hay tranquilidad, ¿no? Y cada vez van a ser más y esos seres seguirán haciendo el trabajo de la segunda venida, porque no viene de absolutamente de afuera, viene de nosotros mismos. Nosotros somos los portadores de esa luz, nosotros somos los portadores de ese mensaje y somos nosotros los que, como dije hace un momento, con el amor incondicional, ¿no? Sin juzgar, que yo no estoy por encima de ti, yo no sé más que tú, porque la humildad significa también entender que nosotros aquí no sabemos nada, pero tenemos la buena intención de ayudarnos entre nosotros y de por fin aceptar que somos nosotros los responsables de que esto pare o sigamos en este engaño, ¿no? Eso es importante, en esta ilusión. Y es importante porque hay seres afuera muy, muy malos, ¿no? Los seres, todas las personas que están dentro de estas columnas que aguantan este sistema, no son seres, son rellenos. Los seres humanos no nos tocamos entre nosotros, no nos hacemos daño. Nunca creas que un político tiene un ser de luz dentro, porque un ser no le hace daño al otro, porque cuando estamos despertando nos estamos dando cuenta en esta matriz que tú, allí soy yo haciendo una experiencia más, y si yo te hago daño a ti, me estoy haciendo daño a mí misma. Por eso es cuando hay un ejemplo de soldados que van a la guerra y matan a alguien y después vienen y caen en locura, porque un ser no le puede hacer daño a nadie, mientras que hay otros soldados que matan y matan y matan y no les pasa nada. Pues en uno habitaba el ser y en el otro no. Entonces, este sistema que está lleno de injusticia, de políticos que están diciendo que nos van a salvar la vida, ellos no están dentro de ellos. Un ser de luz no habita nunca allí. Así es. Somos
yo te lo he dicho en varias ocasiones, esto es mi percepción. Somos una conciencia fragmentada en millones de pedazos. Somos espejos, pequeños fragmentos de espejos, viviendo una experiencia. Tú eres el mismo yo, así solo mismo, que habitando otro avatar. Haciendo otra experiencia. Y haciendo una experiencia diferente a la mía, Por pero supuesto. somos lo mismo. Nosotros nos conectamos, nosotros, cada persona que entra a tu vida y es un ser, tú la integras en tu vida. No podrás olvidar nunca las personas, seres que llegan a tu vida, nunca podrás sacarla de ella. ¿Por qué? Porque te has conectado. Estás conectado dentro de la misma conciencia. Exactamente, nunca vas a poder sacar a un ser, ¿eh? Porque eres tú. Te acabas de reconocer en mí, o en William, o yo me reconozco en ti. Así es. Somos uno. Somos uno. Lo que no quiere el sistema, que estemos fragmentados, separados. Exactamente. Por eso la famosa frase: divide Y vencer. Y vencer. vencerás. Así mismo. Y por eso nos mantienen divididos en esta dualidad, donde unos son blancos, otros son negros, unos son rojos, otros azules, unos demócratas, otros republicanos, unos Barcelona, otros Real Madrid, por poner un ejemplo. Y así nos mantienen en esa dualidad todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, Eso es manipulación. así mismo. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido al canal, por dar a conocer un tema tan importante que nos lleva a reflexionar y también a pensar, como dices tú, William, a cranear. ¿Qué invitación para terminar le dejarían a nuestra audiencia, libres pensadores, y también a su audiencia si está por este video también por allá? ¿Tú o yo? Tú. Cualquiera de los dos. El mensaje sería sencillo. El mensaje es tratar de bajar un poco el ego, porque el ego es el que nos hace discutir y nos hace creer que hay dueños de verdades. No somos dueños, ninguno de nosotros. Nosotros sentimos. El ser que empieza a sentir ya tiene tiene una información propia de todas las veces que hemos venido aquí, de todas las épocas que hemos estado aquí, y nos damos cuenta que ya no tenemos que discutir nada, que porque es que cada uno tiene su propia verdad, y de la verdad de cada uno nosotros hacemos un compendio de cosas que nos ayudan a seguir dentro de este camino. Tú tienes tu teoría, los otros tienen, y todos somos una unidad. Porque sin tu información yo no puedo quizás llegar a donde estoy. Y por eso creo que bajándole el ego podemos llegar más rápido a esa unidad y a ese amor incondicional, a ese amor que nos va a curar. Así es. Yo, como siempre, lo que siempre he dicho, no crean en nada de lo que decimos, pero ahí está, tenemos las fuentes, tenemos las herramientas para investigar, para ampliar cada cosa que se dice. Como dije al principio, muchos tomarán como una locura esta teoría de la Matrix. ¿Por qué? Porque lo miran como, o lo perciben que nosotros estamos hablando de un videojuego y nosotros estamos dentro de un videojuego. De esa manera es que lo miran. No, míralo como de la manera en que lo explicamos al principio. Un sistema controlado por entidades, pero que no es un sistema real. Y que si ya científicos como hoy escuchábamos en la mañana, Donald Hoffman ha descubierto de que posiblemente la teoría sea muy real y está buscando la manera. Averigüen. Él es un profesor de física, creo. Física, que tiene toda la vida investigando sobre la física cuántica. Sobre la física cuántica. Y se ha dado cuenta de que la física cuántica es parte de esta, sí, de que mantiene y sostiene este sistema o esta Matrix. Exactamente. Sí, entonces, solamente no nos crean, sí, pero investiguen. Pero es importante también aclarar, ¿no?, que hay en donde esta Matrix juega, ¿no?, su campo de juego es la mente del ser humano, ¿no? Para que aquí es donde están jugando. Ahí es donde se encuentra todo el videojuego.
Exactamente. Y recuerden, hay una palabra clave. Cada vez que nosotros miramos la televisión, ¿qué es lo que nos presentan? Programas. Programas. Y ese es el nombre. Vamos a ver un programa de televisión. Para programarnos. Simplemente para programarnos. Exacto. Exacto. Así es. Hay que tomar muy en cuenta las palabras también. Hay que aprender a leer entre líneas. Y nos vamos a dar cuenta. Y también tenemos que saber que este sistema ha metido dentro de todas las religiones, de todas las teorías, un poco de verdad y de mentira. Entonces tenemos que ser selectivos, sacar dentro de las religiones, dentro de los libros, tenemos que ser selectivos y empezar a sacar la información verdadera que metieron, porque es verdad que hicieron un compendio de todo. Un batido para que nosotros no encontráramos la verdad y la mentira, pero sí estamos, bueno, yo estoy segura también porque he estado investigando por mucho tiempo y sé que cuando el ser ve una realidad o algo, o siente, si tú lees un paso de la Biblia y sientes una verdad, es posiblemente que sea una verdad, ¿no? Y por eso no podemos descartar a nada ni a nadie, no podemos descartar. Eso es la parte donde no podemos hacer juicio, porque sabemos que este sistema nos metió todas las metras juntas para que nos empezáramos a pelear. Pero no, está todo allí. Entonces la tarea de nosotros es empezar a sacar con pincetas dónde está la verdad y utilizando nuestra lógica, pero no la lógica que nos enseñó el programa, sino hay una lógica más atrás de todo esto, que es la lógica del espíritu, de la conciencia, de esa cantidad de información que alojamos dentro de nosotros. Así es. Y otra cosa, no esperemos de que la verdad sea bonita, ni sea agradable, ni sea dulce. La verdad puede llegar a ser muy dolorosa, ¿verdad? Tú lo sabes, Pablo. La verdad puede llegar a ser muy amarga. No esperemos de que sea bonita. Pero una vez que conozcas la verdad, por muy dolorosa que sea, serás libre. Así es. Serás libre. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y también a ustedes que se han quedado hasta el final de este video. Si les fue de utilidad y les conectó esta información, déjenme en los comentarios qué opinan, qué piensan sobre esta teoría y sobre el tema que se ha abordado. Y también, para apoyar al canal, déjenos un like y compartan esta información para que llegue a otras audiencias. Y muy importante, en la descripción de este video les dejaré el video completo del amor y sufrimiento de la Matrix en el canal La Matrix Anunnaki para que lo vayan a ver también completo ahí. Y también les dejaré en el primer comentario fijado el canal de La Matrix Anunnaki y también el canal de Despierta Este del Tiempo, que es el canal de William. Yo me despido hasta un próximo video y les dejo por aquí arriba 2 videos acerca de la manipulación religiosa y la desprogramación mental. Háganle clic ahí y nos vemos en ese video.